Bien, muy bien, entonces, las medidas de resumen estadísticas, ¿sí? Podrían definirse, ¿no?, como valores numéricos que nos resumen la información respecto a una población o respecto a una muestra. Es decir, nosotros con algunos valores o con algunos cálculos numéricos podemos hacer una descripción bastante general, sobre todo un conjunto de datos. En lugar de describir uno por uno 10.000 datos, yo puedo decir, en promedio, esta población, no sé, consume tantos kilos de carne por año. Entonces, ese dato, ese promedio, que ya vamos a ver que está relacionado con una medida descriptiva puntual, me describe, sin entrar en detalle, pero con una idea y una utilidad bastante importantes, cómo es el comportamiento respecto a esa variable. En este caso, consumo de carne en el año. Nosotros a las medidas de resumen estadísticas las dividimos en tres fundamentalmente, y bueno, de ahí una serie de clasificaciones más. Tenemos las medidas de posición, de tendencia central y no central, o de localización. Tenemos la de dispersión, absolutas o relativas, y tenemos las de forma, ya sea las de asimetría o simetría y las de kurtosis, ¿sí? Nosotros normalmente nos vamos a referir a las medidas de tendencia central, a las de localización, de dispersión y de forma, ¿sí? Esta clasificación entre absolutas y relativas, si bien tiene su importancia, pero bueno, como para dividirlo en 4 etapas, ¿no? Las medidas de tendencia central son fundamentalmente 3: media aritmética, mediana y moda. Vamos a empezar por la moda, porque la verdad hay distribuciones que tienen una sola moda, o llamadas unimodales. Hay distribuciones que tienen 2 modas o 2 picos bimodales, como estas que vemos aquí. Hay otras que tienen más de 2, o sea, multimodales, y algunas que no tienen una moda tan clara, que son las distribuciones uniformes, ¿sí? Nosotros, en gran medida, vemos las unimodales, ¿sí? Se presentan con cierta frecuencia, inclusive, bueno, se dice que las distribuciones bimodales en realidad suelen representar 2 distribuciones diferentes, de características diferentes, nada más que en un mismo sistema, que en definitiva estoy presentando 2 distribuciones unimodales. Pero bueno, vamos a pensar en general que nosotros vamos a trabajar con esto, con distribuciones unimodales. Y al ser distribuciones unimodales, nosotros normalmente encontramos que tiene cierta forma esa distribución, de acuerdo a su simetría y a su kurtosis, que es algo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a las medidas de forma. Pero vean que todas tienen un solo pico y de alguna manera uno las puede caracterizar a través de su forma. Entonces, la moda, muy fácil, es el valor que más se repite. En este caso, por ejemplo, el valor que más se repite es 8, y en un gráfico de estadística tipo 2 lo podemos ver como el bastón más alto, ¿no? O el valor de mayor frecuencia. Cuando trabajamos con tipo 3 y vemos que un intervalo tiene mayor frecuencia, este intervalo o esta clase es llamada la clase modal. Nosotros decimos que nuestra clase modal es, por ejemplo, en este caso, la clase que va de 140 a 160 mil pesos uruguayos. Pero por supuesto también tenemos la posibilidad a través de fórmulas estadísticas de calcular la moda puntualmente, que es un valor concreto dentro de la clase modal. Y va a estar, a ver, uno va a tener en cuenta en su fórmula, cuando vean ustedes la fórmula, tiene en cuenta la frecuencia de la clase anterior y de la clase posterior. Por eso también tenemos un método gráfico que, si proyectamos, ¿no?, hacemos estas 2 líneas en donde se cruzan. Si yo bajo hasta aquí, hasta el eje, ahí puedo ver que es donde se ubica la moda. En este caso no está en la marca de clase, sino un poquito más a la derecha, obviamente porque la frecuencia de la clase posterior
es superior hacia la derecha que hacia la izquierda, es decir, en la clase siguiente. Eh, si fuera esta clase de mayor frecuencia que esta otra, seguramente la moda estaría más tirada hacia la izquierda. Bien, después tenemos, bueno, la media aritmética, que es de muy fácil comprensión. En definitiva, lo que hace es equilibrar este, los datos observados. Yo puedo hacer una suma, por ejemplo, de todos estos datos. Supongamos que sean notas de alumnos, uno que ha sacado 2, 4, 6, 7, 2, 4, 7, 8, 9. Si lo sumamos a 30. En promedio, ellos han obtenido 6, ¿sí? Uno ha calculado el promedio, que sería 30 dividido 5, me da 6, ¿verdad? Bueno, si yo ese valor 6 lo multiplico por los 5 alumnos, esos 5 alumnos también llegarían en sumatoria de notas, vamos a decir así, a 30. O también si hablamos, por ejemplo, de, no sé, cantidad de inasistencias. Uno tiene 2, otro 4. Bueno, entre todos juntan 30 inasistencias. Bueno, si todos hubieran tenido 6 inasistencias, llegábamos al mismo total de inasistencias. Este equilibrio que hay, digamos, que me permite la media aritmética, bueno, es una propiedad, ¿no?, que tiene la medida. Y es bastante intuitiva, ¿no?, de comprender. Después la mediana, a diferencia de la media aritmética, en lugar de equilibrar la sumatoria de los datos observados, lo que hace es dividir a mi distribución en el 50% de los datos menores con el 50% de los datos mayores. Aquí, por ejemplo, tenemos como dato central, si lo ordenamos de menor a mayor, el dato 7. Entonces aquí la mediana es 7. Yo puedo decir entonces que un 50% tiene menos inasistencias que 7 y la otra mitad más que 7. Aquí, nada, es simplemente un ejemplo muy sencillo, pero esa es la intuición detrás de esto. Y por supuesto, en tipo 3, nosotros habíamos graficado la ojiva y por supuesto como esa definición, ¿no?, de acumular valores o acumular elementos por encima o por debajo de cierto porcentaje, está presente en el gráfico, lo podemos representar aquí también. Entonces, fíjense, la frecuencia acumulada porcentual, 50%, corresponde a cierto valor y ese valor va a ser la mediana de mi distribución. En este caso, supongamos que de 147, bueno, hay un 50% de los meses en los que se gastó hasta 147.000 pesos y en el 50% restante se gastó más que esa suma. ¿Entiende? Esta es la otra, el análisis, ¿no?, de lo que es la mediana. Hay otras medidas de localización, que son los cuartiles, los deciles, los centiles, que me dividen también mi distribución en partes iguales. La mediana dividía en 2 mis datos, entonces por eso se relaciona con el porcentaje 50%. El primer cuartil se relaciona con dividir, o sea, los cuartiles en general dividen mi distribución en 4 partes iguales, por eso el primer cuartil considera como punto de corte el 25%, el tercer cuartil considera como punto de corte el 75%, los deciles, al dividir en 10 la distribución, también, por ejemplo, si quiero calcular el cuarto decil, estoy hablando del 40%. Ustedes entienden esta relación que hay entre la palabrita cuartil, como cuartil significa dividir en 4, como mediana significa dividir al medio, como decil significa dividir en 10 y como centil significa dividir en 100. Entonces, esas palabritas que están representadas en la letra, ¿ven? Mediana, Q de cuartil, D de decil, C de centil, corresponden al denominador, digamos, de la proporción que nosotros estamos buscando. Mientras que el número, por ejemplo, centil 28 es el numerador, 4 es el numerador, 3 es el numerador, 1 es el numerador, hace que cuando obtengamos esta fracción completa, numerador y denominador, esto lo podamos traducir en un porcentaje. Entonces, al encontrar
como les decía, primer cuartil, decimos que el primer cuartil es el dato que deja por debajo al 25% y por encima al 75%. El tercer cuartil, al revés, deja por debajo al 75% y por encima al 25%. Gráficamente es esto, en donde acumula el 25% de los meses, es el primer cuartil, ¿ven? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, si esto es 125, que en un 25% de los meses se gastaron hasta 125.000 pesos uruguayos, mientras que en el 75% restante se gastó más que esa cantidad. Tercer cuartil al revés. Cuarto decil, que corresponde al 40%, es, bueno, 40% de los meses se gastó hasta 139.000 pesos uruguayos, mientras que el 60% de los meses restantes se gastó más que esa cantidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto de las medidas de localización? ¿Para qué sirven? Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. En centiles es lo mismo, aquí hablamos de centil 40 como para mostrar que hay una equivalencia con el decil 4, ¿sí? Es lo mismo decir 4 sobre 10 que 40 sobre 100. Y, bueno, esas es un poco las medidas de tendencia central y las medidas de localización. Después, bueno, nosotros en la tabla de las medidas de tendencia central teníamos rango medio y eje medio, que no son más que el promedio entre mayor y menor valor, en el caso del rango medio, y en el caso del eje medio, el promedio entre el primero y el tercer cuartil. Estos tienen su utilidad, si nosotros vamos a un gráfico cualquiera, vemos que aquí tenemos el menor valor, aquí tenemos el mayor valor, y el rango medio está justo en el medio, es un promedio simple entre los dos. Esto, bueno, es de muy fácil cálculo. Yo les podría decir, a ver, por dar un ejemplo cotidiano, la mínima temperatura en el día de hoy ha sido 15 grados y la máxima 25 grados. Entonces he hecho una temperatura, hay un rango medio de 20 grados. Entonces, bueno, esos 20 grados me dice que está en el medio, pero bueno, no significa que es el promedio. Capaz que ha hecho a lo largo de una hora del día nada más, temperaturas superiores a los 20 grados, pero después todo el resto del día he hecho temperaturas por debajo de los 20. Entonces el rango medio, por la simple aparición de algún valor extremo, por ejemplo, un valor extremo bajo o un valor extremo alto, hace que esto se mueva, sea sensible, ¿no? Estas apariciones de outliers o valores extremos. Entonces, bueno, por ahí tiene cierta utilidad que tomar con pinzas, ¿no? Pero bueno, sí es útil como para decir, si el rango medio se ubica en esta posición, en este caso 120, si yo lo comparo con las otras medidas de tendencia central calculadas, por ejemplo, media aritmética, mediana y moda, que dan más o menos por aquí en este sector, yo veo, al compararlo con el rango medio, de forma muy intuitiva, dónde están concentrados los datos. Nosotros aquí lo estamos viendo gráficamente, pero imagínense que esto es leído rápidamente como dato y no tengo la posibilidad de ver un gráfico, yo escuchando que el rango medio es 120.000 y mi media aritmética es 140, mi mediana es 150 y mi moda es 155, supongamos, yo ya puedo saber o me puedo imaginar en mi cabeza un gráfico de este estilo, en donde los datos se concentran en los valores más altos de la variable y tengo, bueno, un gráfico sesgado hacia la izquierda, ¿no? Donde la frecuencia es menor hacia aquí. Bueno, también puedo marcar el rango medio en el gráfico de ojiva y puedo graficar el eje medio como alternativa al rango medio, porque bueno, el eje medio tiene la bondad de no ser afectado por valores extremos, como el cuartil 1 y el cuartil 3 ignoran si aparece algún dato raro, muy bajo por aquí, o aparece algún dato extremo en la parte alta. Directamente estas son medidas, bueno, bastante confiables, digamos, en cuanto a eso, ¿no? Al ignorar valores extremos o excepcionales que puedan traer algún tipo de ruido, ¿no? En mi análisis. Entonces, bueno, si, bien, a esto lo podríamos nosotros calcular
y representar aquí en Excel tranquilamente. Y les explico cómo. Aquí tenemos todos nuestros datos, ¿sí? Vamos al caso en concreto. Litros de combustible consumidos de manera mensual por los móviles policiales de la sección al octavo. Bueno, resulta que yo tengo la cantidad de litros consumida por mes. Entonces, me interesa hacer un análisis estadístico sobre todos estos datos que están ordenados de menor a mayor. Y bueno, puedo ver más o menos que el mes que menos se ha consumido ha sido alrededor de 1000 y el que más se ha consumido, bueno, cercano a los 10.000. Pero bueno, quiero tener un poco más de información, entonces voy a calcular estas otras medidas. Lo primero que les recomiendo es darle un nombre a este rango. Esto es algo nuevo que estamos viendo. ¿Cómo se hace? Se seleccionan todos los datos y estrictamente los datos. Y aquí, en el cuadro de nombres, le voy a poner el nombre, por ejemplo, litros. Litros, le quiero poner litros. Entonces, cuando yo quiera referirme a este rango, simplemente tengo que elegir la palabra o escribir la palabra litros. Igual, litros. Y fíjense lo que pasa. El rango, como ha sido nombrado así, me lo toma de esa manera. Entonces, claro, ¿qué me permite? Si yo quiero hacer una suma de todos los litros consumidos a lo largo de esos meses, pongo suma y coloco como argumento litros. Fíjense cómo funciona. Y me suma todos los litros. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Le hemos puesto un nombre al rango. Sí, profe. Bien, ahora, para calcular media aritmética, yo quiero calcular promedio de litros. Fíjense qué fácil. Si quiero calcular la mediana de litros. Todo esto ustedes lo tienen en el material que les voy a pasar, cuál es la fórmula para utilizar para cada una de las medidas, pero vean qué sencillo. Moda de litros. Aquí tengan cuidado, ¿no? Aquí tengan cuidado. ¿Por qué? Porque la moda, en realidad aquí correspondería o sería más razonable hacer, trabajar con intervalos de clase y buscar la clase modal. Porque si por esas casualidades, como en este caso, aparecen dos valores repetidos, porque son valores bastante dispersos y bastante distintos entre ellos, pero justo han aparecido dos iguales. Podrían haber sido estos los iguales, podrían haber sido estos los iguales, y cambia muchísimo, y no me refleja realmente por ahí cuáles son los valores más repetidos. Entonces yo aquí les hago un llamado de atención y les diría que busquen la clase modal, ¿sí? Pero sepan que en otros casos, como por ejemplo aquí en las discretas, yo puedo a través de la función moda encontrar moda de todo esto, supongamos. ¿Cuál es la moda? El valor 8. Nosotros ya sabíamos, porque habíamos hecho la tabla de frecuencia y habíamos visto que el 8 se repite 11 veces. Pero bueno, así es como funciona y esas son las precauciones que hay que tener. Después, bueno, primer cuartil. Cuartil, dentro de litros, el primer argumento es el rango y el segundo argumento es qué quiero. Fíjense que aquí hay un asistente que me muestra esto que está bastante lindo. Y me dice, bueno, ¿qué quieres? El primer cuartil, pone 1. Si quieres el segundo cuartil o mediana, que es lo mismo, ponele 2, tercer cuartil 3. Y bueno, pongo 1, ¿no? Porque quiero el primer cuartil. Fíjense que esto significa que en un 25% de los meses se han consumido hasta 4.278 litros. El 75% de los meses restantes más que esa cantidad. Bueno, vamos con tercer cuartil. Función cuartil, matriz litros y tercer cuartil. Ahí obtengo el tercer cuartil. Mínimo, función min. Si bien están ordenados, podrían no estar ordenados, entonces esto que hace me extrae el valor mínimo, ¿no? Max. El rango medio, ¿cómo sería? Bueno, el rango medio es mínimo más máximo dividido 2. El eje medio, lo hemos visto recién. Primer cuartil más tercer cuartil dividido 2. Ahí hemos encontrado todas las medidas estadísticas que hemos estado viendo recién, las relacionadas con las medidas de
posición, o sea, tendencia central y localización, ¿sí? No sé si hay alguna duda respecto al cálculo. Un poco el análisis lo hemos visto, esto lo podrían masticar ustedes, indagar, si quieren me preguntan en clase, puede ser que tal dato represente tal cosa, no hay ningún problema, lo vemos, pero bueno, la idea es avanzar con el cálculo de esto. Profe, el rango medio sería extremo, el tercer cuartil menos el primero dividido 2. No, el rango medio es esto, el promedio simple entre el menor valor y el mayor valor de la distribución. Esto. Si vamos a la fórmula, mínimo más máximo dividido 2. Y llego a ese punto medio entre ellos. Ahora, bien, avancemos con las medidas de dispersión. Aquí las medidas de dispersión más sencillas son el rango y el rango intercuartílico. Rango también es bastante sencillo de calcular. Es la distancia que hay entre el mayor y el menor valor. O sea, máximo menos mínimo. Con máximo menos mínimo, yo les doy un ejemplo también sencillo con la temperatura, la amplitud térmica. Resulta que, claro, tengo de mínima 18, de máxima 24, y claro, hay muy poca dispersión, muy poca variabilidad, casi que con la ropa que empiezo el día, estoy terminando la jornada, no me ando sacando y poniendo una campera, etc. Ahora, si tengo una dispersión mayor, si tengo una mínima de 10 grados y una máxima de 28, y bueno, ahí tengo un rango de 18 grados, esa distancia que hay entre el mínimo y el máximo es mayor, hay mayor dispersión. Entonces, así de sencillo es el rango, y bueno, así de sencillo lo calculamos. Rango es máximo menos mínimo. Hay una diferencia de 6.800 litros entre el mes que más se ha consumido y el que menos se ha consumido. Ahí habría que ver después, analizar estacionalidades y de golpe, bueno, ver si hay, no sé, algo que haya meritado que se consume esa cantidad, o es una falla de control. ¿Sí? Eso, bueno, se puede ver, ¿no? Después, como el rango es una medida que se ve afectada por valores extremos, dicho de otra forma, si apareció aquí un mes en el que se gastaron 300.000 pesos, un solo valor así me dispara el rango. Con la aparición de un solo dato, el rango se me va de 120, que sería la diferencia entre 60 y 180, se me va a 240, se me va al doble. Entonces, fíjense cómo es una medida sencilla, de fácil comprensión, pero que se ve afectada por valores extremos. De manera alternativa, yo tengo el rango intercuartílico, que bueno, en realidad lo que me está mostrando aquí es la distancia que hay en el 50% central de los valores, porque no nos olvidemos que al analizar mínimo, máximo, cuartil 1 y cuartil 3, lo que obtenemos son rangos de, o sea, de alguna manera vemos qué tan concentrado están los datos en cada segmento, vamos a decir así, dentro de lo que es esta distribución. Entonces, bueno, rango intercuartílico lo mismo, igual a tercer cuartil menos primer cuartil. Y ahí vemos la distancia que hay. Por supuesto que si nosotros agregamos, incorporamos la mediana, vamos a poder distribuir o dividir nuestra distribución en 4 y ver dónde está o qué tan concentrados está el 25% inferior, superior, central superior, ¿no? No sé si se entiende esto que acabo de hacer aquí y cómo hemos dividido nosotros la distribución. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Esto mismo de dividirla, que, a ver, la verdad que es muy evidente, muy clara con la ojiva, porque aquí ven, va la correspondencia de cada uno de los porcentajes, también lo podemos ver gráficamente en un histograma, por ejemplo. Y aquí lo que va a pasar es que si sumamos las áreas que resultan, ¿no? De tomar desde el mínimo hasta el primer cuartil, o desde el primer cuartil a la mediana, o esto, todas las áreas, la dorada, la azul, la celeste y la otra dorada, todas las áreas son iguales. Si uno hace, qué sé yo, base por altura de esto y suma base por altura de esto más base por altura de esto, y va a ser igual. Porque bueno, ahí está, así están distribuidos los datos. Inclusive uno puede hacer una correspondencia, ¿no? E ir comprendiendo.
Fíjense que aquí está para que coincida el mínimo de 60 y el máximo de 180. Y uno ve reflejado esto, ¿no? Cómo hay correspondencia entre el gráfico de ojiva y el gráfico de histograma, porque parte de los mismos datos. Esto, bueno, me permite una mayor comprensión de lo gráfico, ¿sí? Bien. ¿Estamos? ¿Está claro? Vamos con estos que no son de tan fácil comprensión. Varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, simetría y kurtosis. Primero, me gustaría hacer el cálculo y después, bueno, profundizamos. Varianza. Función var. Desviación estándar. Desbest. Coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar y la media aritmética. Digamos, el peso relativo que tiene la desviación estándar sobre la media aritmética. Y algunos lo que hacen es multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces esto se ve como si fuera un porcentaje, digamos, 27%. Coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría. También coeficiente de punto de asimetría. Y kurtosis. Kurtosis. Ahí los he calculado y los vamos a ir analizando poquito a poquito, ¿sí? Con paciencia. La desviación estándar proviene del cálculo de la varianza. Es decir, la varianza, si bien, a ver, aquí no lo vamos a ver en profundidad, pero en su forma de cálculo lo que hace es ver qué tan alejados están cada uno de estos datos con respecto a la media aritmética. Es decir, compara estos 3.000 con los 5.300, los 3.050 con los 5.300, y así con cada uno de los datos. Los empieza a comparar. Cuando hace la comparación con cada uno de ellos, o la diferencia, mejor dicho, uno menos el otro, uno menos el otro, lo que hace es elevarlos al cuadrado a todas esas diferencias. Ya lo van a ver ustedes ahí en el apunte cuando hacemos el cálculo manual, pero eleva todas esas diferencias al cuadrado y, bueno, posteriormente lo que hace es dividirlo entre el número de datos y, bueno, hay un ajuste ahí, menos uno, no importa. Cuestión que, como está todo elevado al cuadrado, les da un número inmenso. Fíjense que este número, que poco tiene que ver, le voy a poner punto a todo, a ver cómo se ve esto así mejor. 2 millones. Fíjense que nada tiene que ver con esta escala que estamos trabajando aquí. Por eso es un valor de difícil lectura. No esperen encontrarse con con que sea una medida muy legible. Por eso calculamos la desviación estándar, que no es más que la varianza, es la raíz cuadrada de la varianza. Es más, si yo calculo raíz de la varianza, me va a dar la desviación estándar, ¿ven? El mismo valor. Ahí sí la desviación estándar tiene esta intuición gráfica. Yo normalmente coloco como centro la media aritmética y me fijo una desviación menos y una desviación más, y voy a obtener este sector que es el que se espera que contenga el 68% de los datos. Si yo luego, además, amplío ese rango y le resto dos desviaciones y le sumo dos desviaciones, es decir, tomo un rango mayor, debería encontrar el 95% de las observaciones. Y si lo hago 3 veces, debería encontrar el 99% de las observaciones. Esto suele ocurrir así a rajatabla en distribuciones normales. Ya vamos a ver lo que son distribuciones normales y lo van a entender mucho más cuando vean probabilidades. Pero de momento sepan que
Las distribuciones normales son distribuciones que tienen una forma característica y ya vamos a ver en qué consiste esa forma característica. Pero bueno, la desviación estándar de alguna manera me da la pauta de qué tan dispersos se encuentran los datos, porque si yo tendría una desviación estándar bajita, todos los datos estarían más concentrados en torno a la media, y si la desviación estándar fuera más alta, estarían todavía más dispersos. Tendría por ahí barras con altura más bajita, serían más similares entre ellas, no estaría tan concentrado esto, no haría un pico tan alto y de golpe estarían todas un poco más distribuidas. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y después, bueno, tenemos el coeficiente de variación, que como les decía, es una relación entre la desviación estándar y la media aritmética. Divido uno sobre la otra. En fin, aquí tienen un pequeño apuntecito, ¿sí? En donde pueden ver ventajas y limitaciones de cada una de estas medidas. Véanlo tranquilos, cualquier duda igual me van avisando. Si hay que reforzar un poquito esto en alguna clase de consulta, lo vemos, no hay problema. Lo vamos hablando. Sí me gustaría remarcarles que, a ver, supongamos que yo tenga la distribución de litros de la seccional octava, pero por otro lado también tengo los litros de la seccional séptima, es decir, otra distribución, y quiero compararlas entre ellas. Si yo tengo una media aritmética similar en ambas seccionales, yo puedo comparar de manera directa las desviaciones estándar. Es decir, en la otra, vamos a suponer que esto sea la seccional octava, pero aquí pongo los datos de la séptima. Y en la séptima me da una media aritmética también de 5300. Y aquí tengo un dato de, esto lo voy a borrar, bueno, lo voy a traer por aquí para que lo tengan recordatorio. Y tengo una desviación estándar de, no sé, 500. Esto de tener una media similar y una desviación estándar que aquí es mucho más baja, significa que los consumos de combustible de la séptima son mucho más predecibles que los de la octava. ¿Por qué? Porque tengo menor dispersión, porque los datos se encuentran más concentrados. Ya lo vamos a ver esto gráficamente. Aquí, vamos a suponer, tengo una forma así, más puntiaguda, tengo más concentración en cierto sector. En cambio, en una distribución platicúrtica en la que hay mayor dispersión, aquí la desviación estándar debería ser mayor. ¿Se entiende? Siempre bajo el supuesto de que tengamos una media similar. Ahora, ¿qué pasa si aparece otra seccional, la seccional sexta, y en la seccional sexta tienen menos consumos, una seccional más chiquita y consumen 2000 litros por mes de media? Claramente consumen menos. Entonces, ya no puedo comparar con la desviación estándar de manera directa. ¿Por qué? Porque las magnitudes son diferentes. Entonces, ¿qué debería hacer? Para eso está el coeficiente de variación, que lo que hace es dividir desviación estándar sobre media aritmética. Arrastro mi fórmula y calculo, ¿ven?, todos los coeficientes de variación. Entonces, yo podría decir que la más previsible de todas las comisarías es la séptima y que la que le sigue en previsibilidad es la sexta, justamente gracias a su bajo coeficiente de variación, también que es 15, más bajo que 27, pero bueno, un poquito más alto que 9. ¿Se entiende? ¿Ya lo van a ir entendiendo con la práctica? Sí, profe. Bien, pero esto un poco para comparar. Y les digo más, el coeficiente de variación, como aquí teníamos litros al cuadrado, porque se había elevado todo al cuadrado y era de difícil lectura, aquí tengo de vuelta litros, y aquí lo que hago en definitiva es hacer litros sobre litros, aquí pierdo la unidad de medida, y como esta es adimensional o adimensionada, yo puedo comparar coeficientes de variación de distintas distribuciones y comparar de golpe una distribución de kilos
por ejemplo, de pesos de las personas con alturas de personas. Y puedo entrar a comparar directamente entre coeficientes de variación y ver algunos fenómenos y comparar justamente este aspecto. Entonces, no solamente me es útil el coeficiente de variación para calcular distintas distribuciones con distintas magnitudes, porque esta claramente consume mucho menos que esta, entonces yo a este nivel no puedo hacer comparación directa, capaz que sí entre estas dos, pero cuando aparece esta ya no puedo, entonces ahí aparece el coeficiente de variación que me equilibra esto y me permite ver variabilidad de forma directa. Puedo comparar la variabilidad de distintas distribuciones. Es más, ustedes imagínense la importancia que tiene todas estas medidas, que si yo calcularía todas las medidas de cada una de las distribuciones, yo tengo que tener la capacidad de ver de manera horizontal esto y poder comparar las medias de todas y decir, en general esta consume más, esta menos, esta menos. Ah, miren los mínimos, puedo hacer una lectura de los mínimos, una lectura de los máximos, puedo hacer una lectura de esto, como les decía, esto lo puedo leer directamente, clarísimo. En definitiva, puedo encontrar si alguna presenta alguna anomalía, si hay algo extraño, ¿se entiende? Esto es un poco lo que les quiero remarcar. Y después, bueno, lo que es simetría y kurtosis, en definitiva, es una medida que me permite, bueno, aquí están las fórmulas que pueden utilizar para determinar kurtosis y simetría o asimetría, pero fundamentalmente les explico esto. La diferencia va a estar en, en el caso de la simetría, en dónde se encuentran concentrados los datos. Si se encuentran concentrados en la mitad de la distribución, en la parte media, son distribuciones simétricas. Si están los datos concentrados hacia la parte izquierda, fíjense que este lo tiene hacia la izquierda, digamos en los datos en los valores más bajos, este también y este también, estos tienen eso en común, por eso están en la misma línea, se llaman distribuciones asimétricas positivas, mientras que si la concentración está en los valores más altos, se trata de una distribución asimétrica negativa. Yo puedo ver así rápidamente, agarrar esto, vamos a copiar rapidito, vamos a copiar, pegar, vamos a hacerlo muy rápido este tema y vamos a tratar de ver cómo se concentra o dónde está la concentración de datos aquí en esta distribución. Si nosotros vamos a agregarle el encabezado, vamos a ponerle litros, bueno, mal puesto, no importa, insertar, tabla dinámica en una hoja nueva, y yo quiero hacer esto, litros, quiero hacer un conteo, un recuento, aquí tengo la frecuencia, ¿ven? 1, 1, 2, esto es ilegible, yo necesito crear un grupo de selección y decir, bueno, esto va a ser legible que vaya de 3000 a 10.000 y que vaya de 1000 en 1000. Listo. ¿Qué obtengo aquí? La distribución, y fíjense cómo yo puedo ir insertando un gráfico, que si lo modifico apropiadamente, nada, bien rápido, podemos ver el histograma. Ahí está. Y fíjense cómo se concentran en los valores más bajos, es decir, en general, los consumos andan por aquí. Cada vez se presentan consumos mayores. En realidad habría que ver aquí si no hay un déficit de control, si no se da por un fenómeno estacional, etc. Y esto me da a entender que es una distribución asimétrica positiva, donde se concentran los valores a la izquierda. Es decir, tiene esta forma, asimétrica positiva, en donde generalmente voy a tener la moda hacia la izquierda, después media aritmética, porque incluso también hay relación con las medidas de tendencia central. Ustedes van a ver que en las simétricas coinciden y las asimétricas positiva y negativa tienen cierto orden. Fíjense aquí, está un poco más claro cómo la concentración está del lado izquierdo.
Eso es con lo que nos hemos encontrado. Y nosotros, analíticamente, ven, aquí tienen el caso contrario, esta es una asimétrica negativa. Nosotros analíticamente podemos, a partir del resultado, ver, de acuerdo al valor obtenido, si se trata de asimétrica positiva, negativa o simétrica. Fíjese que aquí simetría, al ser un valor positivo mayor a cero, es asimétrica positiva y tiene sentido, corresponde con este gráfico, asimétrica positiva. Este caso de aquí, asimétrica positiva, concentración hacia la izquierda. Y lo otro, como les decía, tiene que ver con el grado de apuntalamiento o el grado de concentración que tienen los datos. Es así bastante picuda mi distribución, es decir, que se encuentra fuertemente concentrada y después cae abruptamente la frecuencia en los valores no centrales, por así decir, o es más bien moderada, o se encuentra bastante distribuida o tiene una distribución bastante alta, o dicho de otra forma, una dispersión alta o una baja concentración, que es lo mismo, ¿no? Fíjense que, bueno, esto de la kurtosis también se puede definir, no tanto gráficamente, por ahí a mí me cuesta identificar ante un gráfico dado si es mesocúrtica, leptocúrtica, platicúrtica, pero lo puedo determinar a partir de las medidas calculadas y puedo decir, si supera el valor 0, se trata de una distribución leptocúrtica, si si es valor 0 es mesocúrtica y si es valor negativo, es platicúrtica. Entonces, nosotros al identificar que este gráfico que esta distribución es asimétrica positiva y es de kurtosis leptocúrtica, traduciendo estos valores obtenidos, entonces puedo decir positiva y leptocúrtica. Mi distribución, ojo, ¿no? Viendo esto, simplemente viendo estos dos datos, yo ya me estoy imaginando una distribución así, con una alta concentración en los valores bajos de la variable y después sesgada hacia la derecha. Y claramente, cuando nosotros hemos hecho el gráfico, nos hemos encontrado con algo así. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de poder calcular esto, poder leerlo, poder ir haciéndome una idea de lo que es la distribución, porque después, bueno, el gráfico sí me ayuda, me apoya, pero si yo voy a realizar comparaciones entre varias distribuciones, bueno, yo tengo que tener la capacidad de leer de corrido todos estos cálculos obtenidos y poder ver, bueno, si hay alguna diferencia, si hay algo que me llama la atención, etcétera. ¿Sí? Bien, esto ha sido un pantallazo de lo que son las medidas descriptivas. No sé si tienen alguna duda antes de que cerremos. ¿Alguna consulta? No, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Eh, Recuerden que la presentación, la planilla Excel en donde hemos hecho los cálculos de medidas descriptivas y, bueno, los gráficos, tanto para variables discretas y continuas, y también este borrador, ¿no? Este apunte, vamos a decir así, en donde tenemos las distintas fórmulas de cálculo según cómo están los datos y también cómo calcularlas en Excel, bueno, van a ser subidas a la plataforma. Bien, a ver, corto grabación.